Bueno, regresando aquí de nuevo, conversando con la terapeuta familiar y de pareja Laura Leonardi, y estamos hablando del tema de los suicidios, y entramos en el tema sobre todo de ese suicidio infantil, ¿no? Sí. Se hablaba ahorita de que mucho es por situaciones de abusos sexuales. Mire, cuando eso sucede, me gustaría que usted nos diera un poco su experiencia. ¿Cómo debería actuarse ante una situación de abuso sexual y que el niño degenera en una actitud o da síntomas de quererse suicidarse? ¿Cómo deberían de actuar los padres? ¿Cuál sería el patrón a seguir? Perfecto. En primer lugar, los padres no pueden poner en duda lo que el niño le dice. Pues se suele dar el caso de que cuando un niño dice algo parecido, de que ha sido abusado, da a entender que ha ocurrido algo, los padres siempre suelen minimizar o decirle que están hablando mentira y demás. Ese es el primer paso que no se puede dar. Aquí estamos invalidando al niño, estamos bloqueando al niño y se crea ese patrón de que el niño no dice y empieza a guardar. Cuando el niño empieza a guardar, acumula, 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 y esa tristeza que se acumula, cuando se torna insostenible, ahí es donde puede ocurrir un suicidio. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? En primer lugar, cuando un niño, un joven, le comenta sobre un abuso o sobre algo fuera de lugar a nivel de alguna persona cercana o demás, investigar, observar, preguntar, mantenerse, podemos decir, en alerta y no poner de una vez ese stop, que es mentira o cómo va a ser, y frases así que invalidan al niño. La parte interna de la familia, en algunos casos, incide a que los niños determinen el suicidio como una forma de desprenderse, de abandonar lo que pasa dentro de la familia internamente. Claro, hay situaciones que para los niños son insostenibles. Obviamente los niños son personitas inocentes, no pueden cargar con ciertos temas. Incluso una discusión entre los padres al niño le afecta más que a un adulto, más que a un adolescente. Suelen sentirse culpables y pueden recurrir al suicidio como solución a un problema del cual no le corresponde. ¿Es verdad que los niños no mienten? Los niños sí en ocasiones mienten. Ahora, hay que ver por qué están mintiendo. Hay que ver dónde lo aprendieron, qué están evitando con las mentiras. Todo va dependiendo. Cuando lo amenazan. Claro que sí, el niño para protegerse va a buscar la manera de mentir, para evitar ya sea un castigo, ya físico, cualquier tipo de consecuencia. Ante esa situación, hay algunos programas que puedan ser, porque los padres, entre los adultos, deben ser blancos de un tipo de educación, de programa que los lleve a proteger a los niños sobre todos esos temas, porque a veces los padres o los tutores son muy rígidos. El niño no tiene la capacidad de digerir esa rigidez del adulto. En nuestra época, nuestros padres eran sumamente rígidos, pero como que no había ese tipo de situación. ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, en mi caso, cualquier detalle en la casa, sin duda había una amenaza planteada, una pela, un castigo, algo. Pero por eso no se suicidaban los muchachos. Por eso es lo que digo, pero no nos suicidábamos por eso. Al contrario, aguantábamos la pela y cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué en el día de hoy los niños son tan susceptibles? Volvemos a lo que es el tema de la gratificación instantánea y la baja tolerancia a la frustración. Cuando algo no sale como se planea, como se tenía pautado que tenía que pasar, llega esa frustración, no tenemos un manejo de frustración y ahí es donde ocurre el suicidio. El tema de la crianza, ahora mismo estamos en el lado opuesto de la crianza que se utilizaba en nuestro tiempo. Estamos en una crianza totalmente flexible. Ahora con el tema crianza positiva, que se está aplicando de una manera equivocada,
Porque se entiende que la crianza positiva es que el niño haga lo que desee, sin límites. Sin embargo, eso no es correcto. La crianza positiva se trata de límite y amor. En ese caso, cuando tenemos una crianza totalmente libre, una crianza totalmente autoritaria, no tenemos ese punto medio, es donde llegan esos casos de que el niño no se siente comprendido, que el niño se siente amenazado, de que el niño sufre violencia, y llega esa solución drástica. ¿Qué pasa cuando en una pareja hay una diferencia? Es decir, la mamá apoya al niño, el papá lo corrige o lo castiga. Entonces el niño rápidamente identifica quién es el malo o quién es el bueno. ¿Cómo eso genera alguna estabilidad emocional entre el niño? Porque hay muchos casos donde la mamá le prohíbe al niño o lo educa y el papá por detrás le dice no le haga caso y tal cosa, o viceversa. Entonces se vive en esa discordia y el niño vive apostando, aprende a apostar cuál es el mejor en su conveniencia. ¿No? Y los niños son tan inteligentes que saben cómo aprovechar eso, saben cómo utilizar eso. Manipulan. Claro, saben cómo utilizar eso a su favor. Y ahí se les resta autoridad a la figura autoritaria. Frente a correcciones a los niños, los padres tienen que dialogar entre ellos, nunca frente al niño. Si mamá está corrigiendo al niño por X o Y razón, papá no puede llevarle la contraria frente al niño. Ahora, cualquier duda, cualquier desacuerdo, perfecto, lo podemos dialogar como pareja, como padres, en un lugar aparte, pero nunca frente al niño. Eso obviamente le causa inestabilidad al niño, porque el niño no logra entender cuáles son las reglas. Mamá dice que no, papá dice que sí. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Obviamente yo me voy por el área que a mí me conviene. Mire, estamos hablando del suicidio y abordamos el tema de los niños, que es un caso muy especial. Pero vamos en términos generales, y esto es la adolescencia. Lo que es el bullying en términos generales, por no clasificarlo. Que hay un bullying social, un bullying racial, pero en términos generales. Y yo he visto que se ha hecho bullying, he visto que ha habido suicidio por bullying, Sí. pero no he visto castigo por el bullying. Usted como terapeuta, ¿aconseja que el bullying sea castigado? Tenemos el tema a nivel de edad, de etapa, que el adolescente no tiene la capacidad de entender ciertos riesgos. Por tema anatómico, la corteza prefrontal, que es la parte que toma decisiones, que evalúa los riesgos, el adolescente no la tiene desarrollada. Entonces, por eso es que quizá entiendo que hay cierta flexibilidad con el tema de a nivel ya jurídico, a nivel del Ministerio Público y demás, con el tema de los castigos hacia los adolescentes. Sí entiendo que deberían de haber ciertos, por lo menos, programas de rehabilitación, programas de psicoeducación, para que, no tanto para después, sino para que se puedan prevenir esos casos. Y como usted dijo ahorita, ¿usted cree que esa situación de bullying se da más en la clase baja o en la clase alta? ¿Dónde están esos niveles más de bullying y que ocasionan ese suicidio? En toda clase. El tema bullying no tenemos clase social. Independientemente de tanto en escuelas públicas como en colegios privados, se da el tema bullying, se da el tema de que se hace viral un sticker, se hace viral un meme que afecta obviamente la estabilidad del adolescente. Ahora, depende mucho también de la autoestima de la persona afectada. Obviamente, un adolescente con baja autoestima va a tener un efecto mayor, más intenso que un adolescente con alta autoestima. Va dependiendo mucho del manejo individual. ¿Y qué podría aconsejar, en su caso como terapeuta familiar y de pareja? ¿Qué podría aconsejar a las familias con el tema del bullying? ¿Cómo abordar eso? En primer lugar, podemos resaltar esas cualidades del adolescente, esas cualidades de los hijos a nivel general y reforzar esa parte. La terapia siempre es una opción y no quizá a modo de atención, de intervención, sino como terapia preventiva. Hay muchos talleres que trabajan el tema de autoestima en los adolescentes, en las escuelas también pueden realizar muchos programas, tratar de prevenir esa parte, de fortalecer la autoestima para entonces poder disminuir esos casos. ¿Se ha cuantificado estímulo al suicidio infantil por influencia de medios de comunicación?
El tema de los medios de comunicación con el suicidio infantil puede que influya. Ahora mismo los niños tienen acceso a toda clase de plataforma digital, incluso fuera de la edad permitida. Y sí, se dan muchos videos, se dan muchos comentarios, muchas películas también que abordan el tema suicidio y el niño no tiene la capacidad de entender realmente la gravedad del asunto. Eso, Bueno, mira, te ha abierto una espiral, porque de hecho nosotros hemos abogado porque se haga una legislación amplia y que se haga con el consenso de la sociedad de psicólogos, ¿no? Porque es que es un tema que va creciendo, un tema que ha ido creciendo y usted mismo lo decía, de la edad inclusive, y nos metimos en el tema de los niños porque hemos visto casos de niños que por el bullying o por la falta de atención de los padres. Ahora bien, criticamos el suicidio como tal y quizás los pasos que se dan previo al suicidio en los dos tópicos, en lo que es ya la juvenil y lo que es la niñez. Hay un punto en la que entiendo que ese tipo de situación de suicidio, por lo general, no tienen un seguimiento. Entonces, ese seguimiento que no se le da, porque quizá por los escasos recursos del padre, o porque están distantes de una población donde puedan tener asistencia. Ese tipo de entrenamiento, de terapia a la que usted aboga, ¿usted cree que con eso permanentemente, haciéndolo en las escuelas y haciéndolo en barrios, en clubes, podría mitigar ligeramente lo que es la tasa de suicidio? Claro que sí. Si el servicio de salud mental fuera accesible para todo tipo de población, de una manera, perdón, continua, sí pudieran disminuir los casos, totalmente. El tema está, como le comenté anteriormente, cuando una persona acude a un hospital público a tomar una cita, se la dan en 3 semanas, un mes, si tiene suerte, hay que ser consciente. Entonces un seguimiento en 3 semanas más, donde un caso de intento de suicidio necesita terapia semanal, es imposible que vea mejoría. precisamente, ¿qué prioridad tiene el Estado dominicano en torno a la prevención del suicidio? Ya visto de que las estadísticas arrojan que va en aumento todo el tiempo, es decir, ¿es espontáneo o hay programa previsto para la prevención del suicidio? Se supone que las 1000 vacantes que tienen disponibles en salud pública se estarían ocupando. Pero no están ocupadas. Aparentemente aún no están ocupadas. Aún tenemos mucho déficit. Independientemente de eso, estamos conscientes que no son suficientes por todo lo que la población está viviendo. Y lo vimos con el caso del GESET, que un grupo de psicólogos tuvimos que movilizarnos para poder abordar esos temas. El tema del duelo de las personas, de los familiares de los fallecidos. Estamos aún muy deficientes en el tema ya el tiempo no nos da para mucho, pero le voy a hacer una pregunta rápido. ¿Por qué se suicida un presidente? ¿Por qué se suicidan? Un presidente. Bueno, cada caso es su mejor explicación. Él quería escucharlo de la tercera edad. Cada caso es su mejor explicación. Ahí habría que preguntar a los familiares, personas cercanas, a ver qué. Porque esa es la posición social y políticamente más alta que tiene una sociedad, un pueblo, ¿verdad? Y entonces lo tiene. ¿Y por qué se suicida? Hay que ver qué factores lo llevaron a eso. Mire, licenciada, por lo que veo y lo que he sabido, usted es una prestigiosa terapeuta y sé que a usted la visita mucho, pero creo que usted realiza labores, ¿verdad? Sí, señor. Que tiene de terapia. Sí. Nos gustaría, si el máster lo tiene, cómo comunicarse con usted. Claro que sí. Si lo pueden poner en pantalla su número y usted lo puede decir. Perfecto. Laura Leonardi, prestamos servicio en Centro de Desarrollo Humano, ubicado en la Avenida Bolívar, número 911, frente a la Universidad Católica. Y pueden comunicarse directamente conmigo al número 809-939-2518. Bueno, ustedes han escuchado a la licenciada terapeuta familiar
y de pareja, también porque hay que hablar ahora que a las parejas que tengan su problemita también, doña Laura está ahí para abordarlo y darle seguimiento, ¿verdad? Claro que y sí. restaurar. Bueno, si tú consideras que necesitas el servicio, me avisa para yo referirte a la licenciada. Muchas gracias, don Marco. Gracias por estar con nosotros, Laura. Un placer para El Punto poder aportar a la sociedad estos puntos de vista y más que estamos en Navidad. Será hasta la próxima del programa El Punto.